Bienvenidas a Mujeres Sanadoras. Soy Agos, mentora experta en Ayurveda y espiritualidad. Y en este podcast quiero acompañarte a crecer en el camino de la sanación y como líder de tu negocio holístico. Si sos de las emprendedoras que quiere llevar herramientas holísticas a sus pacientes y alumnos, que como yo no se conforman porque saben que tienen más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a comenzar mi negocio holístico, sanarme, superar miedos y transformarlos en herramientas de crecimiento y abundancia, estoy lista para acompañarte a hacer lo mismo, si querés, para que mejoremos nuestra relación con el bienestar, el dinero, el miedo al éxito y conectemos con la abundancia. Si tenés claro que sanarse uno mismo es necesario para sanar a otros y querés diseñar una vida 100% a tu medida, liberando tu máximo potencial y vivir trabajando haciendo lo que amás, comenzamos. Bienvenidos al episodio de hoy. En este nuevo espacio vamos a explorar qué significa sanar, cómo se relaciona esto con acompañar a otros en su proceso de sanación, las herramientas que nos ayudan a sostener esa energía mientras transitamos este camino. Este episodio es muy especial porque si estás acá, obviamente estás en el proceso de sanar, de guiar a otros o querés conectarte con ese proceso para dar el siguiente paso. Así que hoy te voy a contar mis reflexiones sobre estos temas profundos y te invito a hacer lo mismo. Lo primero y más importante cuando acompañamos en estos procesos de sanación es saber y centrarnos en nosotros qué es sanar, porque no va a ser el mismo significado para vos que el que sea para mí. Vas a encontrar tus facetas, tus características o tu propia individualidad dentro de esto. Entonces te invito a reflexionar también qué significa para vos sanar, pero te voy a contar qué significa para mí. Para mí es tomar conciencia de la raíz de lo que nos está provocando un malestar, ya sea físico o emocional. Es un acto profundo de autoconocimiento y de reconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma. Reconocer que están conectados. Y esto es lo que hablamos de que es holístico, ¿no? Reconocer esta conexión. Muchas veces un dolor físico tiene un origen en una herida emocional o en un mal hábito aprendido, ¿sí? Y sanar es una oportunidad para habitarnos, para sentirnos plenamente, para tomar conciencia con nosotros, para recordar que estamos aquí para experimentar amor y conexión con lo más elevado. Es poder experimentar esta conexión. Sabemos que para la Ayurveda salud significa estar establecido en uno mismo, entonces sanar no puede ser un significado diferente a estar establecido con uno mismo, porque la sanación y la salud se producen en esa conexión. Y para hacer esa conexión tenemos que atravesar estas capas más profundas, ¿no? Como si fuéramos una mamushka, donde primero está el cuerpo, después están nuestras emociones, ¿sí? Después está el lado más sutil, el alma o el nombre que cada uno le quiera poner a esta conexión energética. Entonces es fundamental entender que la sanación no es un proceso lineal, no es como, bueno, estoy en el cuerpo, después voy a la mente, después voy al alma o al revés, ¿no? Es un proceso que lleva un tiempo y es reconocer que esto nos permite soltar los juicios, la exigencia y darnos la paciencia que merecemos para poder atravesarlo. Tal vez estás pensando, no puedo entender completamente qué está causando el malestar, ya sea mío o de un paciente, pero con el tiempo, la dedicación y la conciencia, estas respuestas se vuelven mucho más claras. Porque la sanación es como un viaje hacia nosotros mismos, es un viaje de conexión. He escuchado muchas veces a personas decir, mi enfermedad me dio la oportunidad de conocer tal cosa que me llevó a reconocerme a mí, a aprender Ayurveda, a aprender yoga y conectarme conmigo misma. Y a veces la sanación no es una sanación física. Esto es interesante, porque a veces pensamos que sanar es sacar el malestar o la enfermedad. Y a veces es reconocer que acompañan emociones y estar en paz con eso. Porque obviamente no todas las enfermedades físicas van a tener una sanación, porque así funciona el cuerpo, las leyes del karma y lo que nos tiene que suceder a cada uno. Pero cuando estamos conectados con las emociones podemos transitar esa enfermedad, ya sea, entre comillas, que se cure o no, con paz, amor, dedicación y de la mejor manera. Entonces muchas veces sanar también quiere decir eso. Conectarse con el desbalance que está provocando un malestar, pero llevarlo de la mejor conexión y de la mejor manera con alegría y agradecimiento. Entonces siempre me gusta agregar esta palabra agradecimiento cuando hablamos de sanar. Y después estamos como, me gusta llamarle la bandita espiritual para sanar, ¿no? En los procesos de sanación necesitamos cuidar nuestras heridas, con amor, con protección. ¿Qué quiere decir esto de cuidar nuestras heridas? Bueno,
como si fuera una herida física. Vos cuando te lastimás, te raspás, tuviste una operación, lo que sea que haya una abertura y haya una herida, la cuidamos, ¿no? La limpiamos, si es necesario se cubre, se pueden poner alguna crema, puedes poner cúrcuma para coagular, lo que sea. Vos le das a esa herida una protección. Y acá es donde en esa protección es darle el espacio a que sane, ¿no? Una herida no sana de un día para el otro. Una herida tiene un proceso de sanación, un tiempo para curarse. Y estas heridas también tenemos que tener en cuenta y reconocer que las heridas a veces se curan por completo y pareciera que nunca las tuviste. Algunas dejan marcas, algunas dejan bultitos, ¿no? Algunas las seguimos reconociendo, algunas dejan cicatrices. Entonces es importante ver cómo el espacio que le damos a nuestro cuerpo para sanar. Porque de la misma manera, por más que no los veamos, sucede en todos estos desbalances físicos o mentales que tengamos. Puede ser que generen una herida. Y a esta herida tenemos que darle el tiempo, la curación, el espacio que necesita para eso. Y muchas veces necesitamos también prácticas que lo sostengan, porque acá es donde empieza la bandita espiritual que yo le digo. ¿No? Ya no es qué le pongo directamente a la herida, sino es qué práctica de autocuidado voy a tener o voy a recomendarle a un paciente para que sostenga la energía, sostenga esta, entre comillas, limpieza, esta curación, para darle el espacio de sanar desde lo profundo. Vieron que cuando hay una herida, todas las capas profundas de la piel tienen que sanar. Y si esto no sucede, es donde queda la cicatriz o la marca. Entonces, esto es lo mismo, pero a nivel energético, a nivel emocional. ¿Sí? Es ir a lo profundo. Entonces, darle herramientas de autocuidado para que también suceda en lo profundo. Y algunas herramientas puede ser meditación, respiración, automasaje. Automasaje es el camino para sanar. Y estos momentos de conexión, de estar en el momento presente, es reconocer que el amor hacia nosotros mismos, hacia el entorno y el agradecimiento son los que nos van a permitir sanar de modo más energético espiritual. Entonces estos hábitos no solo son para cuidar algo físico, ¿no? Muchas veces hablamos de los hábitos saludables o de implementar hábitos para sostener nuestra salud más física, ¿no? Hago un detox para mi hígado, cambio mi alimentación porque me siento inflamada. Bueno, ¿y qué está pasando además de eso? Entonces estos hábitos son para no solo acompañar ese proceso físico, sino también mental y espiritual. ¿Por qué? Porque al trabajar los canales sutiles de energía, si estás acá ya sabes que nuestro cuerpo no es solo los canales burdos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estos que podemos ver. Cuando hablamos de burdo desde la Ayurveda es esto físico que podemos palpar y reconocer. Sabemos que hay canales sutiles de energía que pasan por nuestro cuerpo y que los están conectando continuamente. Entonces no podemos ver la respiración de alguna manera, pero sabemos que respiramos y que inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Sabemos este proceso por más que no lo podamos ver. Lo mismo sucede con los canales sutiles de energía. Y estos canales sutiles de energía están conectados en estos 3 cuerpos. Y estos 3 cuerpos son los que tenemos que sanar para comenzar este proceso y poder retirar la bandita para que no haya cicatrices. Con toda esta introducción, te quiero hablar de este rol, porque, ok, todo muy lindo lo que dije, ¿no? Pero ¿cuál es mi rol como acompañante en este proceso de sanación? Esto es muy interesante porque acá empezamos a hablar de roles, de mentalidad, de tareas. Y es una tarea que es muy desafiante en algún punto, porque tenemos que empezar a establecer límites, tomar conciencia de las otras personas, tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestra energía, de nuestras propias heridas. Entonces es un proceso donde no podemos vernos aislados del proceso de sanación de nuestro paciente, de nuestro alumno, de nuestro consultante, porque somos un reflejo, todos sabemos que somos todo lo mismo, entonces también somos un reflejo de eso. Entonces, acompañar un proceso de sanación es entender que tenemos que entender primero la individualidad de cada persona que nos está consultando. Y dentro de eso, ayudarlas a conocerse a sí mismas. Esto implica reconocer tendencias físicas, emocionales de cada uno de nuestros consultantes, ofrecerle herramientas adaptadas a sus necesidades, porque de nuevo, si estamos hablando de heridas, estamos hablando de que cada uno es diferente, estamos hablando de que tenemos distintos desbalances, sus necesidades van a ser diferentes. Y acá un punto clave es aceptar que como terapeuta, médico, acompañante desde el rol que estemos teniendo, no podemos sanar a los otros.
¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros tiene su propio camino, su dharma. Y nuestra tarea, como guía, es precisamente eso, es guiar, es acompañar. Es darle el camino y acompañarlo en un camino que tiene que recorrer la persona que nos está consultando. Entonces esto no solo te libera como terapeuta, como el rol de sanador, te libera del resultado, sino también te permite enfocarte en lo que sí importa, que es acompañar a la persona en su proceso desde el amor, el respeto, desde las necesidades que tiene y desde los conocimientos que nosotros tenemos. Es acompañarlos en el recorrido, no es transitar por ellos. Es acompañarlos en el recorrido. Y en ese acompañarlos los ayudamos a amarse a sí mismos, a respetarse, a conocerse, porque indicar una planta medicinal no es solo, ok, anda, tomala y te va a curar. Indicar una planta medicinal es decirle, cada vez que la tomes, estás haciendo un proceso de que vos te estás sanando. Porque hay personas que le puedes indicar un montón de cosas, pero no las hacen. Entonces ahí hay un proceso de sanación emocional que no está sucediendo y de autoconocimiento que no está sucediendo porque no está transitando ese camino o no quiere transitar el camino de la sanación. Entonces nuestro rol no es obligar a alguien que transite ese camino. Nuestro rol es acompañar a aquel que quiera transitarlo y que si está teniendo una dificultad para hacerlo, acompañarlo en ese proceso, desde el amor y la compasión. Y para facilitar un proceso de sanación liviana y consciente, es fundamental que ayudemos a estas personas a entender sus hábitos, sus reacciones ante el estrés, su historia familiar, lo que le está sucediendo ahora. ¿Sí? Es darle herramientas como la meditación, como les decía antes, los pranayamas, el masaje, las prácticas de yoga, que son esenciales para crear este espacio de sanación. Porque ahí es donde la persona va a empezar a reconocerse a sí mismo, reconocer las creencias limitantes que tiene, lo que no le está permitiendo avanzar y superarlo y darle el paso. La mayoría de las veces son reacciones ante el estrés. Entonces darle herramientas que disminuyan el estrés los van a poder acompañar en este proceso. Y algo tan importante es que nosotros no juzgamos a nuestros consultantes. Nosotros no juzgamos el proceso. Porque juzgar el proceso es pensar que la sanación es un acto concreto. Que es un trámite. Yo voy, me presento a tal lado, presento tal papel, hago tal cosa, o me tomo esta pastilla, o me tomo esta planta, o me hago esta infusión, o hago este hábito, y listo. Que tengo que hacer mañana o pasado, y esto tiene que desaparecer. Porque yo hice lo que tenía que hacer. Entonces pensamos a veces que la sanación es un acto en concreto como si fuera un trámite. Pero la sanación es un proceso de autoconocimiento. No es algo que sucede un día para el otro. No es algo que va a cambiar porque sí. Esto va a cambiar cuando tomamos conciencia y tomamos conciencia profunda de lo que nos está sucediendo. Tomamos conciencia de nuestras heridas, que puede estar abierta, puede estar cicatrizándose, puede estar en distintos estadios, pero tomamos conciencia de eso. Y muchas veces esas heridas dejan algunos dolores. Quizás te diste un golpe alguna vez en una rodilla, en alguna articulación, y cada vez que hay humedad te duele. Bueno, tomar conciencia es saber que a veces va a haber humedad y te va a doler. Pero hasta que no tomemos conciencia de eso no vamos a poder ayudar en el proceso de sanación. Entonces, cada uno tiene su tiempo, tiene su proceso y no es algo estandarizado. Y nosotros no podemos dar recomendaciones estandarizadas en un proceso de sanación, que es algo circular, porque muchas veces las cosas vuelven. Cuando no estamos atentos a la conciencia que tenemos que tener, esta reacción ante el estrés vuelve y nos vuelve a suceder lo mismo. Y si esa cicatriz no estaba cerrada, va a volver el malestar. Entonces tenemos que acompañar a cerrar esto y acompañar todo de la mejor forma para cerrar realmente esas heridas y que sea un proceso de conciencia liviano y eficaz. Por eso cualquier recomendación nos genera un impacto. Genera un impacto la recomendación que vos le das para la indicación que tiene para sanar. Eso es nuestra función. Eso es lo que tenemos que hacer. Acompañar en los procesos, tener paciencia. La persona también tiene que tener paciencia en ese proceso y entender que vinimos a este mundo a dar amor y sentir amor. Y que nuestro proceso como sanadores es acompañarlos desde el amor, desde esa conciencia de que tienen que volver a sanar, que tienen que volver a reconectarse para hacerlo.
Entonces, acompañar a otros muchas veces puede ser un espejo muy poderoso, porque esas historias que nos cuentan los consultantes tienen una reacción en nuestra propia experiencia, porque nosotros también cargamos nuestras propias heridas. Y si no podemos conectar con nuestra propia historia para entender cómo ayudarlos, nos va a ser mucho más difícil, y si nuestras heridas no están cerradas, se van a volver a abrir. Entonces es muy importante usar cada proceso, cada consulta para sanar nuestras heridas también, porque como les decía en el inicio, ¿no? Es importante entender que sanar a otros también es sanarnos a nosotros mismos, porque hay un intercambio de energía, hay una reflexión, hay un proceso que sucede y que nos enriquece, por más que nosotros no estemos haciendo el tratamiento, hay algo en nosotros que también se va a sanar. Entonces, importantísimo, amarnos a uno mismo es el primer paso para sanar. Esto implica darse tiempo, conectar con lo que amamos, cuidar con nuestro cuerpo, con nuestra comida, con nuestros masajes, con nuestros baños, estar en el momento presente. También significa reconocer que hay muchas heridas que no están completamente cerradas, que son patrones. Hay heridas que ni siquiera son nuestras y las reconocemos como nuestras por situaciones que pueden haber afrontado nuestras familias, cultura, generaciones pasadas, el lugar en el que vivimos. Entonces tenemos que identificar estos ciclos de dolor, aprender a evitarlos desde el amor y la gratitud. Y a veces simplemente sentirnos agradecidos con nuestros familiares ayuda un montón en los procesos de sanación. Así que como cierre te quiero dejar algunos consejos. El primero es que si estás acompañando a otros o estás en tu proceso de sanación, es muy importante que te tengas paciencia y amor. La sanación lleva un tiempo, no es un proceso lineal, no es un trámite. Crea tu propio espacio de reflexión y de autoconocimiento. Empezar a reconocer qué cosas decís o cómo reaccionás ante el estrés o cómo reacciona, o darle el espacio también de autoconocimiento a tus pacientes o a tus alumnos para que tengan esto. Buscar la guía de un mentor o alguien que te acompañe en estos procesos, porque a veces no son simples y no todos buscamos la medicina o vemos la medicina de esta manera. Entonces, si vos te sentís conectado con esta forma de implementar la sanación, busca un mentor o una guía que también esté practicándolo de esta manera. Practica el autoconocimiento desde la meditación, el descanso y los hábitos saludables. Y sobre todo establecer límites claros para proteger tu energía. Recordá que el proceso de sanación de tus consultantes es de ellos y ellos tienen que recorrerlos. Y vos no estás para sanarlos, sino para acompañar ese proceso a la persona para que se sane. Y que tiene que recorrer este camino. Y el camino a veces puede ser incómodo. Entonces nuestra misión es acompañarlos de la mejor manera. Espero que te haya gustado este episodio y nos encontramos en el próximo.